Sí, Gaby, se escucha bien. Ok, es que estoy desde mi celular y no ando medio descontrolada aquí. Pero bueno, buenas noches, pues qué bueno que están otra vez aquí, que estamos aquí todos y que Buenas podemos una vez noches. más eh, reunirnos para estudiar y conocer un poco más de la palabra de Dios. El día de hoy quiero continuar un poquito el tema porque hace 8 días dejé algunos versículos anotados aquí y pues me gustaría, creo que son importantes y me gustaría concluir y retomar este tema de las enfermedades. La semana pasada entendimos el por qué y el para qué de las enfermedades, ¿no? Que son por causa del pecado, que son para la gloria de Dios y, eh, y pues ya, que esa es la razón de las enfermedades. Y el día de hoy pues me gustaría poder compartir lo que es la medicina para esas enfermedades. Yo les había dicho que el tema de este estudio es diagnóstico, enfermedad, ¿no? Cuando nosotros vamos al doctor porque nos sentimos mal, platicamos con el médico sobre nuestros síntomas y después de algún análisis o estudio del médico, pues nos dan un diagnóstico y nos dicen qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos gripa, tenemos tos, etcétera, cualquier tipo de enfermedad, y lo ponen con un diagnóstico y sobre ese diagnóstico, esa enfermedad concreta, el médico nos da un tratamiento, ¿no? Entonces, no sé si me ayudas a compartir ahí, porfa, en la pantalla. La semana pasada, entre mis nervios, pues la verdad es que se me pasó enseñarles pues me gustaría que tengan ahí este diagnóstico, que ustedes se lo puedan hacer. Es un diagnóstico evidentemente espiritual, porque pues yo no soy un médico, ¿verdad? Entonces, ni aquí estamos hablando en sí de las enfermedades físicas. Entonces, ¿le puedes bajar un poquitín más? Ahí mero, ahí merengues, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Padre amado, te damos gracias por esta, nos has permitido estar hoy en casa, estar bien, mi Dios, en nuestro hogar, teniendo un techo para refugiarnos de la lluvia, del clima y poder, Señor, tener lo más importante en nuestras manos, que es tu palabra, que es nuestra Biblia. Señor, te damos gracias porque podemos leerla, podemos estudiarla, Señor, y podemos compartirla unos con otros para entenderla más, Señor, con el único propósito de conocerte a ti cada día más. Te pedimos, Señor, que esta noche hables a nosotros, mi Dios, que uses mis labios, Padre, humildemente te lo pido, que no sea yo, Señor, sino tú quien nos hables, que seas tú, Señor, quien traiga entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, para que podamos ser cada día más sabios como tu Hijo Jesús lo era y crecer más, Señor, en sabiduría, Padre, hacia ti. Te doy gracias por esta noche, te doy gracias, Padre, por la vida de todos los que hoy estamos aquí y te pedimos que sea tu voz la que escuchemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, cuando nos enfermamos, les decía, pues vamos a un médico y en esta noche el médico que nos va a atender se llama Jesús, ¿no? Jesús vino y vemos ahí en Lucas 5:31, es el primer versículo que vamos a leer, Lucas 5:31. Lo estoy buscando, ¿eh? Porque ya no veo la pantalla, Edgar. ¿Quieres que te deje la pantalla? Sí, porfis, tantito. Es que ahí tengo como estoy en mi celular y tengo todas mis notas ahí. Pero bueno, vamos todos, si alguien ya lo tiene y me puede ayudar, Lucas 5:31. Si no, yo ya lo encontré. Dijo Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y un poquito más, bueno, les voy a leer este capítulo. Aquí está, llamamiento de Leví, desde el 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió.
Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, pues primero les quiero presentar a nuestro médico de esta noche, que su nombre es Jesús, y él es el médico que, gracias a ver, que viene por nosotros, ¿no? O sea, aquí vemos a Jesús cómo va con una persona que evidentemente, pues, según los fariseos y los inteligentes en la ley, le dicen, pues, ¿por qué te sientas con él, no? Y Jesús le dice, pues, porque él tiene necesidad. Y así nosotros, pues sí es bueno que no seamos a veces tan religiosos y segmentemos, ¿no? Con los cristianos sí, con los no cristianos no. Si bien no somos de este mundo y no podemos contagiarnos con las cosas de este mundo, sí es importante que también nos acerquemos con la gente que tiene esta necesidad espiritual principalmente de tener sanidad. Entonces, nuestro médico se llama Jesús, quien ha venido a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, lo que yo les preguntaba hace 8 días, ¿no? ¿Has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Si la respuesta es sí, pues seguimos adelante. Si no, nuevamente, pues los invito, o si invitan a alguien que conozcan que no lo han hecho, lo más importante por lo que Cristo vino por nosotros es para rescatarnos y poder tener nosotros salvación. Y después quiero leerles una historia, espero leerla y transmitírsela, me la acaba de compartir hace unos minutos mi tío Horacio, y la verdad es que me gustó mucho porque resume un poquito los versículos que quisiera que estudiemos. Es entonces una historia de Lorraine Fusco, es el nombre de una persona. A Lorraine Fusco le pude haber parecido que sus días útiles en la Tierra habían quedado atrás. Desarrolló un cáncer en la base del cerebro que se extendió por toda su espina dorsal, lo que la paralizó completamente. La alimentaban y la ayudaban a respirar a través de unos tubos. El único movimiento voluntario que podía hacer era abrir y cerrar los ojos y la boca. Ciertamente lo que Lorraine no podía hacer mucho, pero se negó a anidar resentimiento y amargura y a lamentar su destino o maldecir su condición. Según su esposo, el pastor Bill Fusco, se convirtió en una guerrera de la oración y una luz brillante de esperanza. Durante una de sus estancias en el hospital, influyó de tal manera a 2 empleados que estos confiaron en Cristo como Salvador. Más tarde, mientras su esposo trabajaba como presidente de una universidad, Lorraine pasaba días enteros orando por cada uno de los estudiantes. Cuando finalmente murió, dejó un poderoso testimonio. Lorraine vivió con gozo para Dios a pesar de sus pruebas. Veía su sufrimiento como parte de la voluntad de Dios y dedicó cada onza de su energía a servirle al Señor, como lo dice Primera de Pedro 4:19. No podías nada más que orar y vivir con gozo, pero eso era suficiente. Todos tenemos limitaciones. Si nos centramos en ellas, descubriremos que servir a Dios es una tarea pesada. Pero si nos centramos en lo que podemos hacer, causaremos un impacto en su reino. Y me gustó mucho esta historia porque pues vemos cómo esta mujer tiene una enfermedad pues muy, muy grave y terminal que la deja paralizada, es decir, no se puede mover, no puede caminar, no puede hacer nada. Y un poquito es como lo que pasamos en estas épocas, ¿no? De alguna forma estamos paralizados porque no podemos ir al trabajo, no podemos ir a las escuelas físicamente, y sin embargo ella vemos como estando en esta situación física limitada, el espíritu no se limita ni se quedó sin hacer nada, ¿no? Ella decide no guardar en su corazón ni resentimiento, y aún limitada o paralizada físicamente, pues ella sirve y es usada como un instrumento para el Señor, porque pues nosotros somos eso, somos un instrumento
y el que actúa a través de nosotros es el Espíritu de Dios. Entonces, la semana pasada, pues yo les platicaba que somos seres humanos o seres tripartitas. Tenemos una mente, un alma y un cuerpo. Los primeros síntomas que a mí me gustaría que cada uno en su habitación, en oración con el Señor, pues pudiera escribir en una hoja es qué síntomas mentales tengo, en dónde están mis pensamientos y cuáles son mis pensamientos más constantes. Es muy fácil que hoy en día, con las noticias que escuchamos, con lo que observamos a nuestro alrededor, con las estadísticas, con lo que pues recibimos en nuestros negocios, ¿no? O lo que no recibimos, los clientes que no tenemos y con toda esta situación física que pasa a nuestro alrededor, pues es muy fácil que nosotros en nuestros pensamientos alberguen estos pensamientos de incertidumbre, de temor, pues de no saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, la medicina que yo les quiero compartir, como ayer lo decía Sergio, una de las medicinas que les quiero compartir, pues precisamente es esta, la de leer el libro de Proverbios, ¿no? Un capítulo cada día. Y los invito a que empiecen a cambiar esos pensamientos. Haz una, haz una listita, ¿no? Y sé honesto contigo mismo. ¿Cuáles son los pensamientos que hay en tu mente que ocupan la mayor parte de tu día y que además te quitan paz? A mí me pasó ayer, antier hubo un incidente ahí donde vivimos y de pronto ayer todo el día estuve inquieta, estuve la verdad con temor, estuve sintiendo pues preocupación y, y pues eso viene a tu mente, es natural y es real, ¿no? O sea, no, ni dejas de ser más cristiano ni menos cristiano, ni Dios te va a amar más, ni Dios te va a amar menos, por ser honesto con el Señor y decir, Señor, este pensamiento da vueltas y da vueltas en mi mente. Pero, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar estos pensamientos que vienen a nuestra mente? Y yo me permito, creo que ya se los había compartido, pero pues volverles a compartir mi testimonio, porque yo, gracias a Dios, no he tenido una enfermedad física, pero sí he tenido una enfermedad mental que se llama diagnosticada ataques de pánico o ataques de ansiedad. Hace unos años, ahí fue donde el Señor me rescató y pues los pensamientos que venían a mi mente eran más poderosos que yo y esos pensamientos se hacían como una telaraña en la mente y venían ideas que no tenían ni pies, ni cabeza, ni forma. Y eso me generaba ansiedad. Entonces, los psicólogos me recomendaban, o parte de mis terapias era hacer un paro de pensamiento. Este paro de pensamiento era que cuando en mi mente yo recibiera uno de estos pensamientos, el psicólogo me decía, pues piensa en otra cosa, fuerza a tu mente a pensar en los colores del arco iris, en los números del 1 al 100 y ahora del 100 al 1, o en el abecedario, o alguna cosa que me hiciera parar ese pensamiento y pensar en otra cosa. Como yo les digo, fue ahí donde el Señor me rescató, cuando yo tuve oportunidad de conocer a Dios. Y entonces yo lo que hice fue empezar a parar ese pensamiento y empezar a memorizar versículos de la Biblia. Y yo puedo decirles que realmente la palabra de Dios ahí tuvo poder en mi vida, porque gracias a esto, a esta técnica humana, pero llevada a este ámbito espiritual, porque gracias a Dios, pues yo ya empezaba a tener conocimiento y empezar a conocer quién es Dios, empecé poco a poco a forzar mi mente a memorizar un versículo. Entonces, yo no estoy diciendo que ustedes tengan ataques de ansiedad ni nada de eso, pero pues sí es una técnica que yo les quiero compartir, porque además es maravilloso que todos puedan empezar a memorizar. No sé, a lo mejor si tú ya te sabes toda la Biblia de memoria, pues ya estás sano, ¿no? Si te cabe todo eso en tu cerebro, es capaz de procesar todos los 66 libros de memoria en la Biblia, pues qué padrísimo. Y seguramente no hay lugar en tu cerebro para estos otros pensamientos. Pero si de pronto viene algún pensamiento de temor, de angustia, de qué va a pasar mañana, y que estás preocupado por el futuro o que vives anclado en el pasado pensando, es que si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si a mí me hubieran dado esto, si tu mente está viajando entre el pasado y el futuro, yo te invito a que realmente decidas vivir el hoy y el ahora
y que te concentres y te enfoques en seguir meditando día y noche en la palabra de Dios. Y eso lo vemos. Proverbios es nuestro consejo, ¿no? Que leas un proverbio cada día y medites en él. Y en Salmos 1, la palabra de Dios nos invita, o creo que es como un mandamiento, el que meditemos, ¿no? Dice la palabra, bienaventurado el que medita y se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, aquí en la palabra encontramos, y yo lo escribo como una receta médica, ¿no? O sea, nuestro doctor, eso es lo que nos está diciendo. Si tú crees que Dios es tu doctor y Él tiene la capacidad de sanarte, bueno, pues esa es la receta médica. No te la estoy diciendo yo, no es mi consejo venido de un psicólogo, ¿no? Solamente te estoy platicando esto como un testimonio de mi vida y lo estoy comprobando y fundamentando en Salmo 1, que dice, el que medita, y meditar es pensar, ¿no? Y además también nos pide que nos deleitemos y lo disfrutemos. No es como la medicina que sabe amarga y que te la tienes que tomar y aunque sepa horrible el jarabe, te lo tienes que tomar. No, la palabra nos dice, gracias Edgar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que lo disfrutas, que realmente dices, es como cuando te comes un pancito de chocolate, ¿no? Y dices, qué rico está esto, y lo disfrutas y hasta te chupas los dedos. Pues es de lo mismo que nos invita el Señor, que realmente nos deleitemos en su palabra, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y que meditemos de ella. Y es como los doctores, ¿no? Te tomas esto cada 12 horas, anoten ahí en su receta, meditar en la palabra de Dios cada 12 horas, de día y de noche. Y compra el jarabe sabor cereza, ese que te deleite, que te guste y que digas, qué rico me sabe esta medicina a mi mente. Entonces, ese es mi consejo para que el Señor, a través de su palabra, pueda sanar todos esos pensamientos que te ofuscan y que te dañan en la mente. Y que como yo les decía hace 8 días, ¿no? A veces somos hipocondríacos y aunque no tengamos la enfermedad, nosotros nos la inventamos o creemos tenerla. Como les decía de broma, a mí ya me dio COVID creo que 3 veces porque tantito me pasa que me pica la garganta y ya digo, no, ya, seguramente tengo yo la enfermedad porque me sugestiono y entonces, pues, esos pensamientos no pueden ganar en nuestra mente. Se escucha chistoso, pero lamentablemente sí pasa que a veces esos pensamientos ganan en la batalla en nuestra mente y después ahí andamos, como decimos, con la capa caída cuando debemos de estar, pues, avivados y contagiar esta alegría y esta delicia que es el que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, como otro versículo para y para cerrar ya este tema de las enfermedades de la mente, Filipenses 4:8. Qué maravilla, Edgar, me estás ayudando como no tienes idea con eso. Filipenses 4:8. Dice, me lo sé porque realmente ha sido como de estos versículos que me han salvado la vida, de verdad. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensar. Si de pronto te cachas a ti mismo cantando una canción de reggaetón durante el día, hermano, hermana, ahí no hay nada bueno, ahí no hay nada puro, deja de cantar eso y empieza a cantar un versículo en tu mente. De verdad te lo digo porque parece broma, parece chistoso. Ay, ¿qué tiene de malo si estoy cantando Dame más gasolina? ¿No? No, quita esa paja, es paja de tu mente, no te edifica. Mejor empieza a cantar todo lo bueno, todo lo puro, ponle ritmito, bailala, cántala. Hay muchas alabanzas que hablan de la palabra de Dios. Yo te invito a que cambies tu pensamiento. Si estás pensando en qué vamos a hacer mañana, voy a pagar la renta o no la voy a poder pagar, voy a ir al doctor, me van a decir que tengo otra cosa, me van a decir que estoy bien o que estoy mal, en vez de estar pensando en eso, ponte a pensar y ponte realmente a memorizar un versículo que te responda
en el cual el Señor te responda a esa necesidad que tienes. Ese, queridos hermanos, familia y amigos, es mi consejo, mi receta médica para combatir esas enfermedades que albergan en nuestra mente. Entonces, eh, también decíamos la semana pasada que tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cómo cuidas tu cuerpo? Em, no podemos solamente vivir pensando que por agradar a Dios, porque alabamos, porque meditamos la palabra de Dios, lo estamos agradando. ¿Ustedes saben en dónde vive el Espíritu de Dios? Y me gustaría si alguien pudiera levantar la mano y decirme si el Espíritu de Dios vive en, así como Santa Claus vive en el Polo Norte. Bueno, fue un ejemplo muy tonto, pero ¿alguien sabe en dónde habita el Espíritu de Dios? Dentro de mí. Dentro de uno. Exactamente, En tu corazón. En nuestro dentro de corazón. nosotros. Vamos a leer Segunda de Corintios. Chanclas, ya lo borré. No, sí, perdón, Primera de Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. 6:19. Una, Corintios. Ya está en la pantalla, Gaby. Gracias. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sí, en efecto, nosotros tenemos esa parte espiritual, pero también tenemos esta parte física. Este cuerpo físico sí va a envejecer y sí es el cascarón que nos mueve y que es el que poco menos importancia podría tener para el Señor, pero es nuestra carne la que nos mueve y es de nuestra carne y con nuestra carne con la que a veces hacemos el pecado o con la que nosotros podemos servir a Dios, ¿no? Entonces no podemos subestimar nuestro cuerpo físico. Si bien la palabra de Dios dice que el ejercicio físico de poco ayuda, tampoco dice que el ejercicio físico no ayuda para nada. Entonces, otra vez, y no es testimonio para vanagloria, y pido a Dios ahora sí que lo pueda compartir con mucha humildad, pero el día que a mí me dijeron que yo podía tener diabetes pronto o tiroides, realmente yo tuve mucho miedo porque pues yo he visto estas enfermedades en mi familia y pues yo sí la verdad dije, bueno, ahorita Dios me estás dando la advertencia y te doy gracias porque me lo estás poniendo como que a tiempo y me costó mucho trabajo. Fueron 6 meses, casi un año que me costó después de que me dijeron esto, poder tomar conciencia. Yo era muy rebelde y mi mamá, creo que ahorita no está conectada, pero con mi mamá yo peleaba mucho. Con mi abuelita yo peleaba mucho y reconozco que yo era muy mal agradecida porque a pesar de que era una niña consentida y además de todo me daban mi comida, la señorita se enojaba porque pues le daban ensaladas de comer o sopita de verduras y la señorita quería algo pues más sustancioso. ¿Cómo le daban de comer eso, no? Yo pesaba 72 kilos, mido 1,53 y el endocrinólogo me dijo, lo único que tienes es obesidad nivel 1, si tú no te cuidas, la consecuencia va a ser esta. Me costó casi un año entenderlo, una vez más, traerlo a mi mente, tomar conciencia y decidir qué hábitos quiero. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya tenemos diagnosticada una enfermedad y que a lo mejor ya es un poquito tarde y ya no está tanto en la advertencia, pero aún así hemos visto, por ejemplo, yo he visto en mi tío Juan cómo de pronto a veces se siente mejor y todo, y realmente ha sido un esfuerzo el que está haciendo ahorita por cambiar esos hábitos de vida, pero realmente nunca es tarde y nunca es temprano. Dios llega a su tiempo, pero sí te invito a que tomes conciencia de cómo cuidas tu cuerpo físico. Ese es como un consejo, porque pues ahí finalmente habita nuestro espíritu y se los quiero leer el capítulo completo. 1 Corintios 6:19, 1 de Corintios 6. Si bien el espíritu se conecta con nuestra parte espiritual también, pero sí creo que el cascarón
no es tampoco como que, ay, pues esa no importa. O sea, yo sigo igual cenando unos tacos de carnitas diarios porque pues con que yo ore por ellos, ya Dios los va a bendecir y no me va a hacer nada. No, no creo que así sea. Finalmente nuestro cuerpo, ¿quién lo hizo? O sea, leímos la semana pasada que nuestro cuerpo, nosotros fuimos formados por Dios desde el vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, este cuerpo yo no lo diseñé, yo no fui al Sanborns y me lo compré. La playera a lo mejor sí, ¿no? Me la compré en X tienda. Los tenis, los lentes, hasta la donita del cabello, eso sí lo compré con el dinero que también el Señor me dio, porque tampoco podemos ser soberbios, ¿no? Pero este cuerpo físico fue formado en el vientre de mi madre y he crecido con él y yo no lo crecí, yo no lo estiré, porque si yo lo hubiera, si de mí hubiese dependido, pues sí lo hubiera crecido unos 10 centímetros más a lo mejor. Pero este cuerpecito, yo no lo formé, lo formó el Señor. Entonces, si esa es una obra de Dios, ¿por qué lo voy a dañar? Por qué le sigo metiendo cosas que no son buenas para él? ¿Por qué no duermo lo suficiente para que mi cuerpo se recupere cada noche? No los domingos nada más, cada noche. ¿Por qué lo llevo al límite? Por qué por qué no tengo precaución, no? O sea, si ahorita está lloviendo, ¿por qué salgo con una playerita y no me pongo un suéter? ¿Por qué no me cubro? Si este cuerpo yo no lo formé, yo no lo hice, ¿no? Cuando a veces alguien nos regala una artesanía o un dibujito, ¿no? Los papás, cuando sus hijos les hacen un dibujito, pues es un dibujito que hizo tu hijo. ¿Y qué haces? Pues lo pegas en el refri y lo cuidas. Creo que muchos papás los guardan ahí y cuando el hijo es grande le dices, mira, hijo, cómo cuidé lo que tú hiciste, ¿no? Cuando eras chiquito y lo hiciste, qué padrísimo. ¿Por qué? Si este cuerpo, dice la palabra de Dios, que lo hizo Dios, ¿por qué no lo cuido? ¿Por qué le meto burrada y media? ¿Por qué no lo dejo descansar? ¿Por qué no lo nutro con verduras, con fruta, con agua? ¿Por qué no lo hidrato? Este cuerpo no es mío. Este cuerpo lo formó el Señor y es para un propósito. Y aquí nos dice en 1 Corintios, todas las cosas me son lícitas, sí, todo lo puedo comer, hasta el pancito con chocolate, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y a veces nos dejamos dominar nosotros. Ay, es que yo no puedo dejar de tomar café. No, es que yo sin café no funciono. No, si tu cuerpo funciona sin café. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos, no me lo muevas, los dos eran una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca, perdón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y me encanta en este último versículo como claramente el Señor nos habla de dos cosas, del cuerpo y del espíritu, ¿no? Porque sí, o sea, no por orar por tus 10 taquitos que te cenas a las 10 de la noche te vas a librar del colesterol. No, hermanito. La verdad es que debemos ser muy conscientes de cómo cuidamos nuestro cuerpo y también la parte del espíritu, ¿no? O sea, una no le quita peso a la otra. En el cuerpo es en donde lo que nos lleva a pecar, ¿no? Con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con la fornicación, como lo leíamos ahí,
cuando nos enojamos, cuando nos irritamos, cuando estamos felices, cuando muchas cosas, ¿no? Quizá el estudio del cuerpo, ahora que lo estoy meditando en este momento, creo que es un tema todavía más profundo a la parte del cuerpo, porque pues a veces le quitamos peso pensando solamente en la parte espiritual, pero yo creo que es muy importante. Y también vemos, ahora voy para Primera de Pedro 2:24, y me encanta porque pues al final sabemos y nosotros no hablamos de un Dios que nos condena, ni de un Dios que dice, ay, pues ya, tú por no cuidarte, ya, no. Jesús llevó nuestros pecados, y en Primera de Pedro 2:24, 1 Pedro 2:24, nos dice que Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, ¿no? Sobre el madero, perdón, en su cuerpo sobre el madero. Entonces, esa parte física la refleja Jesús, y Jesús sí lleva nuestros pecados en su cuerpo y ahí muere, ¿no? En esa cruz, en ese madero, para nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, ¿no? O sea, nosotros predicamos un evangelio de esperanza, no es solamente condenación. A lo mejor sí hago yo mucho énfasis y mucho alerta a este tema, porque pues no me gusta que la gente se enferme, pero Dios, que es misericordioso, y Jesús, que finalmente por eso vino, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, y me encanta cómo aquí pues nos señala precisamente que lo llevó en su cuerpo, ¿no? Para que por ello nosotros seamos sanos. Entonces sí, también el Señor, la semana pasada estudiamos cómo Jesús sanaba a los enfermos. Yo no digo que no haya sanación, sí hay sanidad por medio de la sangre de Cristo, pero también tenemos que ser conscientes. Yo siempre le digo a mi mamá, no, no por poner a Cristo de cabeza, pues nos va a traer sanidad, ¿no? También nosotros tenemos que ser conscientes de que este cuerpo pues no es nuestro y que lo tenemos que cuidar. Pero Jesús en su cuerpo llevó nuestros pecados para sanación de nosotros. Primera de Pedro 2:24. Y en Éxodo 23:25 vemos ahí una promesa en donde Dios nos dice que quitará de nosotros toda enfermedad. Finalmente, cuando nosotros estamos enfermos, como leíamos en la historia que leí al principio, pues de alguna forma estamos limitados físicamente, pero recordemos siempre que el Espíritu es el que obra a través de nosotros, y por eso esa historia que mi tía Horacio me leía minutos antes me encantó, porque pues podemos ver a una persona, puede ser una limitación, no sé hasta qué punto te limite la enfermedad, ¿no? O sea, como los que tienen COVID, que no pueden ni siquiera respirar, y es debe de ser muy difícil, o los que no están tan graves, pero que al final pues no pueden salir y no se pueden acercar a nadie, están limitados. En fin, cuando te duele el estómago, pues estás limitado, porque a veces no puedes ni salir a trabajar, porque, pues, no sé, la enfermedad trae esos rezagos a tu cuerpo, ¿no? Y ahí dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea, Dios a lo largo de su palabra, pues sí nos promete, nos da esos mensajes de esperanza y esas promesas en donde pues Él nos va a sanar. Y no porque físicamente podamos encontrarnos limitados debido a una enfermedad, quiere decir que no podamos servir al Señor. Dios en su misericordia nos usa. Así seamos, mientras tengamos un poquito de aliento de vida, nosotros seguimos siendo instrumentos del Señor, porque el día que el Señor nos llama es cuando esa es su voluntad, y entonces pues ya no hay nada que hacer. Pero mientras nosotros sigamos despertando, abriendo nuestros ojos y respirando, nosotros somos instrumentos del Señor y podemos ser usados por Él. ¿Y cómo? Pues obviamente que a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de compartir con otros y transmitir, como decía esta historia que leíamos, como esta mujer, pues ella vivía orando gozosamente, y eso se contagió con los que estaban a su alrededor. A lo mejor no vamos a ser usados para irnos a la sierra a predicar, ni para ir, no sé,
para hacer cosas extraordinarias, pero no necesitamos hacer cosas extraordinarias. El Señor nos usa con lo que menos nos damos cuenta y nuestra vida debe de ser siempre ese reflejo ante los demás de que digan, ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en ti que yo lo quiero y yo quiero experimentar esa paz y yo quiero experimentar ese gozo y poder ser usados, ¿no? Como con mi tía Cristina yo siempre le digo, tía, pues tú tienes un propósito todavía, porque o sea, aun cuando ella se siente limitada y como sea, pero ella sigue siendo una mujer que transmite alegría, o sea, yo la veo en sus amigas, cómo la van a ver y cómo le dicen Cristi, es que Cristi, y para nosotros internamente o aquí en la familia a veces decimos, ay, es que la tía siempre está triste, siempre llora, pero yo veo como ella con sus amigas siempre es esa Cristi que aunque llora y se hace apapachar y se hace así como que vengan para que me abracen y se vale, pero también es una Cristi que refleja gozo y que refleja bondad y que refleja esa amistad linda. Entonces a mí me encanta ver cómo mi tía Cristina puede transmitir y compartir ese amor con otros. O sea, no está limitada, no está así ya está en una silla de ruedas que aún se puede mover, pero no por eso quiere decir que ya Dios no la va a usar, ¿no? O sea, no hay limitación física que limite al espíritu para que actúe a través de nosotros. Y bueno, pues ya finalmente, para terminar este mensaje, en la parte del espíritu, nosotros somos espíritu y todos los seres humanos, toda la creación de Dios, tienen una necesidad espiritual. Por eso mucha gente, creo que lo puse como alma, pero bueno, a lo que quiero ir, si quieres ya no le compartas esa parte, porque más bien es el espíritu. Eh, Toda la creación es tripartita, no solo los cristianos. Y mucha gente busca esa necesidad, satisfacer esa necesidad espiritual a través de, pues, creer en algo. Hasta los ateos tienen esa necesidad. Los ateos en su necesidad de negar la existencia de Dios están satisfaciendo su necesidad espiritual a través de la filosofía, a través de otras religiones o pensamientos, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, identificamos nuestro espíritu y lo que necesitamos es conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios para poder escuchar su voz, para que los dones del Espíritu de Dios puedan florecer en nosotros y sentir ese amor, paz, gozo, benignidad, dominio propio, que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, eh, si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo, quiere decir que nuestra carne se pone hacia nuestro espíritu y las obras de la carne son odio, rencor, amargura, mentira, pleito, no me los sé todos de memoria, pero no anoté ese versículo, pero vemos que las obras de la carne se ponen en contra del fruto del Espíritu. Entonces nosotros necesitamos clamar al Señor para que su Espíritu venga a nosotros, aunque vive en nosotros, pero es que se avive, ¿no? Como cuando Moisés, eh, esa zarza ardiente. Yo siempre me imagino así, cuando siento literalmente, bueno, eso es entre Dios y yo, pero cuando yo siento que mi espíritu está apagado, es o como la flama del boiler cuando está en piloto, o como cuando apagas una fogata y está ahí nada más una llamita. Entonces necesitamos clamar para que nuestro espíritu sea avivado por el fuego del Espíritu de Dios y entonces tengamos esa conexión espiritual, porque nosotros, así como cuando tienes hambre, te comes un caldito de pollo y dices, ay, qué rico, y ya, gracias a Dios por el alimento que llevaste a tu pancita, o cuando tienes esto que les platicaba al principio y estás angustiado y lo que sea, y de verdad es reconfortante cuando tú empiezas a llenar tu mente de la palabra de Dios y ya encuentras esa paz y te sientes satisfecho mentalmente. También cuando tienes esa necesidad de conectarte con Dios, esa necesidad de buscar esa paz, esa fuente de vida, esa agua de la que bebes y ya nunca más te da sed, ese pan de vida, cuando vienes a Dios y tu fuego se aviva con el fuego del Espíritu Santo, realmente dices, ay, qué a gusto, porque me siento conectada con el Señor, porque escucho su voz,
porque siento esta paz que el mundo no me puede dar, y eso es solamente el Espíritu Santo llenando nuestro espíritu con su agua, con su palabra, con su presencia. Entonces necesitamos todos los días también alimentar nuestro espíritu para que no vengan esas filosofías de afuera, ¿no? Como yo les platicaba, que luego me andan invitando a clases de meditación y de budismo y de respiración, y que si yo no, y no es por hablar nuevamente de mí y decir yo, no, solamente es que cuando yo no estoy, satisfecha espiritualmente porque no oro, porque no leo la Biblia, porque no estoy meditando en mi palabra, pues fácilmente me dejaré llevar como la corriente, porque vengan y me digan, ay, sí, amiga, vamos a meditar y vamos a prender 3 velas y que la paz de Buda venga en ti. Ay, no. Pues puede pasar, porque mi espíritu está hambriento. Entonces podemos correr el riesgo de que nuestro espíritu sea contaminado con otras filosofías de este mundo que pues no son de Dios, ¿no? Y sabemos que es una amenaza que el diablo se disfraza de ángel de luz para mentirnos y para decir, no, sí, no te preocupes, con la vela de Cristo, cómpramela de 5 pesos y con eso te vas a aliviar. Y caemos en trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu tiene necesidad de ser saciado y lo saciamos con filosofías que no vienen de Dios. Entonces, la única forma de saciar nuestro espíritu es clamando al Señor para que nuestra llama sea avivada. Y esto no es una emoción que digas, ay, sí, gloria a Dios, ya salí brincando hoy de la iglesia o de la reunión y al ratito ya ando echando pestes para arriba y para abajo como si nada de esto hubiera pasado, ¿no? No puede ser emoción, tiene que ser nuestro espíritu, que nuestro espíritu realmente se llene del Espíritu de Dios para que entonces podamos estar bien alimentados de forma tripartita en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y bueno, para esto Juan 4, 23 al 24, que ya lo hemos estudiado antes, que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y Salmo 103, 2, ya para ahora sí el último de los versículos. Salmo 103. ¿Dónde está mi acordeón? Ya se me fue. Ya voy. Salmo 103, 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y pues ya, cuando no tengas ganas de orar, ni de conectarte, ni de estudiar, pues dale esto como una orden a ti mismo y actívate en el Señor. Eso es una orden. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Y ya, eso es todo. Gracias. Gracias, Gaby. Pues bueno, hablando del espíritu, vamos a terminar con una canción. Muy bien, Gaby, felicidades, buen tema. Gracias. Ay, gloria a Dios. Y se llama ser de doble ánimo, exactamente lo que comentaste al final. No hay que ser de doble ánimo. Eso mero. Así es. ¿Alguien más? Yo igualmente, ¿Por qué felicidades, nada Gaby, más muy bueno. de doble ánimo? Sí, para que se me quede el doble ánimo. No, gracias, estuvo muy bueno. Y nada más un argumento de que dice Armando Alducin y me gusta mucho, que dice, bueno, somos trinos, pero dice que somos un cuerpo, somos un espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Exactamente. Sí, la Trinidad. Nada, gracias, estuvo muy bueno. Gracias a Dios. Ahora sí que como dicen, coman frutas y verduras, es mi conclusión. Gracias a Dios, gracias. No todas son buenas.
Hasta para eso hay que saberle. Gaby. Mándeme. No le hagas caso, hija. No, muy buen tema. Pero pues han de decir que como doy lata desde que empezamos a hacer estos estudios. Es bien difícil, de verdad, bien difícil dejar de ser de doble ánimo. Entonces, pues yo creo que esperemos que cada noche que estamos aquí reunidos y tratando de aprender, pues más de que aprender es de vivir la palabra, nos exhortemos unos y otros para dejar de ser de doble ánimo, porque a mí me gustaría preguntar si alguien de aquí no es de doble ánimo, de los que están aquí presentes reunidos. Entonces, Yo quiero decir que sí se puede. Todo no, sí, yo les digo que no se puede, sí se puede, pero tenemos que, de verdad, es como les digo, vivir la palabra y todos los puntos que tocó hoy Gaby, la medicina que tenemos, de verdad que es hermosa. Y tan solo nos dejaron al Consolador y Él mora en cada uno de nosotros, pero si ninguno de nosotros lo dejamos vivir, pues de nada sirve. Entonces, pues bueno, me pareció muy interesante tu tema, Gaby. Muy bueno y ojalá todos tengamos el interés de llevarlo a cabo. Felicidades. Muy Muchas bien. bendiciones para todos. Está bien, pero yo sí creo que no todos somos de doble ánimo. Al menos yo no me considero de doble ánimo. Soy de un solo ánimo. O soy animado o estoy desanimado. Pero doble ánimo, difícilmente. Entonces no ¿Qué entiendo dice yo Johnny? ahí. Ok, tienes razón. A veces estás de buenas, a veces estás de malas. Claro, es que no puedes estar al mismo tiempo igual. Digo, No, y ¿sabes? uno por la enfermedad, ok. Muchas veces, aunque te sientas bien, te desanima muchas cosas. Pero no por eso soy de doble ánimo. ¿Sabes qué? Pues tengo mi autoestima baja o nada más. Pero ese es mi concepto. Yo creo que el concepto doble ánimo, sí tienes razón, Juanito, porque pues no siempre estamos de buen humor, o estamos de buenas o estamos de malas, o estamos contentos o estamos tristes. Aquí Claro. es que el doble ánimo es en la cuestión con Dios, ¿no? O estás con Dios o estás con Él, o sea, no puedes servir a... Es que es lo mismo, abogado. Si estoy con Dios, ¿no? No, estoy de buenas, estoy de malas, debo estar con Dios. Digo, puedes estar de malas, deprimido y triste, pero siempre con Dios de tu lado y abrazándote. Por eso, pues te digo, pero no por muy desanimado que estés o triste, pues Dios, busca la necesidad de estar con Él. Efectivamente, ahí está que no eres de doble ánimo. De doble ánimo sería que cuando estoy triste le prendo la veladora a la Santa Muerte y cuando... Exactamente. Eso sí sería jugar doble equipo, ¿no? Sí, eso es ser doble ánimo. Estoy enojado, le voy a poner una veladora a la Santa Muerte. Exactamente. O quiero dinero, a mí sí me... una veladora a San Judas. O la duda, la duda nos cabe a todos. La duda no es de... Ahora hay que hacer otro tema, el doble ánimo. Juan, de doble ánimo. Pero yo la verdad es que sí doy gracias a Dios, siempre lo digo por estos últimos 100 y tantos ya días que llevamos, porque pues antes de esta contingencia yo sí soy muy voluble, la verdad. O sea, a veces cuando tu espíritu, como les decía, tiene hambre, pues te vas, ¿no? Te enojas, te frustras, porque estás viviendo por tus fuerzas, ¿no? Y entonces, qué bendiciones ni qué bendiciones, le das sopetones a todo el mundo, le das la puerta a la gente, ¿no? Y pues ya no quiero. Pero esta disciplina, lo que no podemos permitir es que esto se nos acabe y esta disciplina que hoy estamos agarrando se nos termine y después otra vez vuelvamos para abajo a vivir por nuestras fuerzas, a caminar a nuestro modo y sin depender de Dios, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, sí sería interesante profundizar en eso del doble ánimo porque yo sí creo que a la medida que tienes esta necesidad espiritual, pues te vas, pues nuestra carne es eso, o sea, y siempre, por eso empezaba yo con el tema de la mente, de qué alimentas tu mente, qué pensamiento está en tu mente, porque pues de ahí viene yo voy a actuar como el cerebro es el músculo que le da las indicaciones a todo nuestro cuerpo. Entonces, acá va a mandar a esto, al pie, al estómago, y acá es en donde tenemos que empezar por llenar nuestra mente para evitar caer en el doble ánimo.
Yo El pienso. positivismo, claro. No, está bien, Morena. Yo creo que somos seres, ¿cómo se llama? Emocionales, ¿no? Que Dios nos dio como la alegría, como la tristeza, como el gozo. Entonces solo hay que saber analizarlo, como lo está diciendo, pero somos seres emocionales. Así es. Hola, Muy buenas bien. noches. Hola. Yo creo igual, como dicen, somos de un solo ánimo, todos los que estamos aquí, porque todos seguimos a Cristo, todos creemos en Dios, creemos en su palabra y en ese ánimo todos somos unánimes. Pero creo que nos sucede lo que Pablo también dice, ¿no? Que quería hacer una cosa y terminaba haciendo otra. Entonces, Sí. como lo dice Enrique, somos pues estamos llenos de emociones, a veces queremos ser de una forma y a veces pues terminamos De otra comportándonos de otra. forma. Pero unánimas Así en el es. Señor, sí. Dice la palabra en Santiago 1.7 y Santiago 4.7. A la doble ánimo, lo que dice aquí completo leyendo el contexto, dicen, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. O sea, No es constante. no eres constante. O sea, es lo que les digo. Si estás de buen humor, le alabas a Dios, le adoras, o si estás de buen humor, te vas a la pachanga y con San Charbel, ¿no? O si eres pero no estás con Dios directamente. O sea, eres. Pero, perdón, Edgar, que te interrumpa, pero también yo creo que eso que dices, la palabra disciplina, y a mí me gusta mucho estudiar como el origen de las palabras, y espero no equivocarme, porque mi mente me llama a disciplina como de constancia y Recta. pues de ser, ¿qué disciplina llevas, Correcto. no? O sea, Tratar de buscar una línea recta. constante y no solamente ahorita porque estamos en cuarentena o confinados, o no solamente ahorita porque tenemos necesidad, sino realmente que sea una disciplina el cómo llevas con orden, Okay. como los deportistas que son disciplinas. ¿Por qué son disciplinados? Porque son constantes en sus rutinas y todos los días corren 3 kilómetros o por decir algo, y nosotros igual, estando aquí reunidos, todos los días estamos corriendo 3 kilómetros y nos estamos haciendo de esta disciplina que te mantiene para ser constante. Porque yo te digo, cuando yo hablo de mí o como yo lo entiendo, cuando yo dejo de hacer esto, de tomar esta disciplina con el Señor y de alimentar mi espíritu, me desanimo y entonces no necesariamente tengo que hacer una misa negra o una veladora a San Charbel o a San Judas Tadeo, simplemente empiezo a actuar bajo mis preceptos propios, ¿no? O te Por eso, desanimas o te caes, o lo que sea. perdón, por eso el Señor en su palabra te dice, allí donde está tu mente, ahí está el amor de tu corazón. En lo primero que uno piensa cuando amanece, realmente Jesús te dice, allí está tu amor, ahí está tu corazón. Solamente uno sabe en qué piensa cuando amanece. Pero si tu primer pensamiento es Dios y agradecer, ahí está tu corazón, porque ahí está tu mente. Y eso es parte del ánimo del que se refiere. Y obviamente que te acompaña con todas las emociones del día. Pero si tu primer pensamiento, lo que gobierna tu mente, ahí es donde está tu corazón, ahí está lo que amas. Solamente cada uno de nosotros sabe en qué piensa cuando amanece. Es una cuestión muy personal, pero esa es la cuestión donde viene lo del ánimo. Y el otro punto es qué voy a hacer con toda mi discografía de nuestro hermano en Cristo, Daddy Yankee, Gaby. Oye, ¿quién No es? sé. Y lo que comentas, ¿no? O sea, la disciplina a nosotros en Cristo, pues es la lectura, la oración, y eso es, vamos creando una disciplina que aunque no se suena obligatorio como se oye, pero tenemos que disciplinarnos en la oración y en la alabanza. Y les iba a leer Santiago 4.7, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad, permítanme, purificad vuestros corazones. O sea, nada más, o sea, digo, el doble ánimo es cuestión como lo veas, pero lo que dices, César, tiene mucha razón. Con la preocupación con la preocupación o con el buen pensamiento que te levantes, eso es lo que te va a llevar al doble ánimo de cómo está tu día completo. Y no basta por toda tu vida, basta en el día completo, basta su propia. A la aquí, a la hora. Si te levantas con una no pudiste
resolver y que no se pudo resolver y que pues solamente Dios la va a resolver y tú le dejas todo en manos de Dios, ya no eres de doble ánimo, ¿no? Ya no estás haciendo las cosas tú que le corresponden a Dios. Y pues nada más, eso es todo. Fíjate, Cesarín, que lo del Daddy Yankee no estaba en mis notas, ¿eh? No sé por qué lo dije. Bueno, sí sé por qué lo dije, pero no estaba en mis notas. Como dice Edgar, fue de Dios. No, así es. No, me refiero porque ese cuate gana todos los premios y es el número 1 del reggaeton y de verdad, él siempre da la honra y la gloria a Cristo. Chequen en los videos y es sorprendente Es el ver Daddy Yankee. cómo es ferviente, cómo de verdad agradece como cualquier pastor y sabes que, pues, que es un lobo con piel de oveja, ¿no? Así es. Ya, claro. Es el hermano Daddy Yankee. Aparte que sus letras no son tan agresivas como ahora los otros reggaetoneros. Aunque No, la verdad ahí sí les debo porque no me gusta el reggaetón y no sé. Solo sé que hay uno que se llama Bad Bunny, creo, porque mi compañerito de la oficina, gracias a Dios ya no estamos en la oficina y gracias a Dios